poca cosa lo que ocurrió. Bienvenidos a Semana, los saludamos en vivo a esta hora con el candidato presidencial Camilo Romero, el gobernador de Nariño, candidato por el Partido del Trabajo de Colombia, en medio de una coyuntura que está afrontando la izquierda luego de que el Consejo Nacional Electoral bloqueara la participación de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida. Al mismo tiempo, Roy Barreras ha dicho que va a continuar de cara a esa consulta y el interrogante es si hay o no una división en el petrismo, en el progresismo. Camilo, bienvenido a Semana. Bueno, ha sido un gusto. Muchas gracias por la invitación y bueno, un momento trascendente de la democracia de Colombia. No ha sido poca cosa lo que ocurrió en el Consejo Nacional Electoral, un atentado a la democracia en nuestro país. Lo que ha pasado en las últimas horas realmente ha sacudido el tablero electoral en el progresismo. Ha dicho usted que Roy Barreras no representa el progresismo. ¿Por qué razón? Bueno, eso no debería sorprender a nadie, digamos, el país conoce a Roy. No va a ser ahora pues el fundador del progresismo. Ya me respondió algo en redes y yo digo, entre Angélica Lozano, que ahora es la salvadora de las reformas, y Roy Barreras, el fundador del progresismo, no le queda nada a nadie, ni siquiera a Petro, ¿no? Es decir, estamos ya en el absurdo de todo esto. Pero yo quiero empezar por el principio, digamos, ¿dónde está el tema aquí expuesto? Es un órgano politiquero, como el Consejo Nacional Electoral, que ha tomado una decisión que lesiona un derecho fundamental consagrado en la Constitución política de elegir y ser elegido, golpea al candidato que tiene hoy la mayor preferencia de los colombianos y colombianas en todas las encuestas. Y negándole a Iván Cepeda la participación en la consulta, también vulnera el derecho constitucional de elegirlo de millones de colombianos y colombianas. Y por supuesto, ¿qué hay aquí debajo? ¿Qué hay aquí detrás? Que es lo que me interesa hablar y decir. Es que hay una estrategia de fondo, y es una estrategia organizada por la vieja política en ese órgano politiquero que es el Consejo Nacional Electoral. Y lo que están haciendo día tras día, minuto a minuto, porque hasta mañana a las 6 de la tarde se vence el plazo para saber si hay o no consulta alternativa, está todo el panorama muy complejo, es que intentan lesionar al progresismo, dividir al progresismo, que están golpeando las listas a la Cámara del Pacto Histórico en muchas regiones de Colombia. Son 12 departamentos de Colombia, y incluida Bogotá allí pues como distrito capital, en donde pretenden detener un proyecto progresista. Esto es grotesco, es decir, se trata de intentar tumbar en el escritorio lo que no pueden conseguir en las urnas. En ese sentido, Camilo, usted, que es candidato presidencial, que podría participar en una consulta alternativa de la izquierda, del petrismo, como se quiera llamar ahora en marzo, ¿usted está de acuerdo con que haya consulta o usted está de acuerdo con lo que dicen otros líderes de la izquierda como María José Pizarro, que decía que lo que debía ocurrir aquí es un acuerdo político y que todos se unan a Iván Cepeda y que en marzo no haya una consulta? ¿Usted en cuál de los dos caminos está? Yo voy a responder todo aquí, pero Yesid, necesito que se entienda cuáles son los pasos que han dado lugar a este momento. Ya hablé de lo del Consejo Nacional Electoral, pero resulta que hay dos hechos nuevos, también generados por esa decisión del Consejo Nacional Electoral. Además de que Iván no puede participar en la consulta y anuncia lo que le corresponde, voy a primera vuelta de una vez, genera un hecho el señor Roy Barreras diciendo yo haré consulta, como sea. O sea, él está dispuesto a hacer consulta con un vecino. Y veo que a usted eso que dice Roy, pero se le nota. Y pero quiero que llegaremos allá y al titular. A ver, usted ya tiene un titular. Bueno, a ver. Somos periodistas. Suéltelo. Yo lo que tengo es claridad, pero necesito entonces que se entienda. Lo del Consejo Nacional Electoral provoca primero una reacción natural, que estamos de acuerdo, de Iván Cepeda, que dice no puedo participar, voy a primera. Pero inmediatamente el señor Roy Barreras actúa en solitario por su interés particular, que ahora lo desarrollo, pero finalmente no en un acuerdo progresista de quienes estamos allí, quienes estamos en ese frente por la vida, como se conoce hasta ahora, para decir cuál es la estrategia de victoria, cuál es la estrategia general para enfrentar a quienes pretenden plantearnos el país del pasado. Nosotros decimos para adelante. Entonces, con esta realidad, Yesid, ya hay dos hechos. Y hoy, hace 5 minutos, 10 minutos, el Consejo Nacional Electoral acaba de habilitar, o sea, niega la participación de Iván Cepeda y acaba de habilitar al señor Daniel Quintero. Así es. Es decir, para mí lo que hay aquí es una estrategia clarísima de un órgano político de dividir al progresismo en Colombia. Entonces, vamos, ¿cuál es mi propuesta? Ya hay 3 hechos. Mi propuesta es, conversemos y dialoguemos entre los integrantes para que hagamos una propuesta unificada, sólida, que ante tanta incertidumbre, que ante el golpe del establecimiento desde el Consejo Nacional Electoral, respondamos con certeza, para que le demos a Colombia la tranquilidad de que este progresismo puede ir unido y debe ir unido. Pero los indicios del señor Roy Barreras son contrarios. ¿Por qué no le gusta lo que está proponiendo Roy Barreras de ir a la consulta él con algunas otras personas que pueden representar una línea progresista si se quiere? ¿Qué es lo que a usted lo molesta profundamente? Que se tomen decisiones aventajadas, que intenten plantearle aquí al país que va a recoger a alguien del progresismo para hacer la consulta, simplemente por un interés absolutamente particular y egoísta que ya ha quedado claro. El señor Roy Barreras siendo el señor Roy Barreras, todo el país lo conoce, es un hombre circunstancial de la política. Nosotros somos esenciales de la política. Nosotros tenemos un criterio, un carácter, una coherencia, una experiencia que la hemos puesto al servicio de este país. Nosotros no andamos dando vueltas de un lugar para otro. Son circunstanciales de la política. Es decir, ¿qué plantea el señor? Y le puedo llamar la trampa de Roy. La trampa de Roy Barreras. ¿Y por qué Roy está cometiendo una trampa? Explíqueme eso. Primero, es grotesco que espere cual ave de rapiña
que el Consejo Nacional Electoral tumbe a Iván Cepeda. Muchas informaciones cartísimas de que además estuvo debajo de eso. Eso yo no puedo dar certeza, pero muchas informaciones. Estaba esperando lo de Iván y tenía ya el papelito listo como hace 3 días. Es decir, convoco entonces a la nueva consulta porque tenemos que seguir, no nos podemos dejar de la derecha y demás. Y entonces lo que está planteando y que me molesta, que eso no haya sido un acuerdo estratégico entre todo el sector progresista. Lo mínimo que tenemos que hacer, si nos sentamos en casa de Iván Cepeda, los 4 precandidatos, que además todos con reserva, tranquilos. Y él salió a contar y salió a hablar, que nos reunimos, hecho el vocero, que nadie lo ha nombrado, por supuesto, porque no representa al progresismo, también lo he dicho de manera clara. Y esa es una descripción, ni siquiera es una crítica. El señor Roy Barreras del país lo conoce. Entonces, lo que hace es primero lanzar una propuesta egoísta, individual, particular, para que a él le vaya bien, ¿sí? Sin importar la estrategia general de victoria del sector progresista en Colombia. Es decir, es grotesco. ¿Usted siente que Roy Barreras está traicionando a Iván Cepeda? A ver, ¿yo qué creo? Yo creo que aquí todo el sector progresista sabe cómo está jugando el señor Roy Barreras. Y para mí, lo pongo en términos claros, es la trampa de Roy. Mire lo que está proponiendo. Él va a hacer consulta y no es que está esperando a Cristo o a mí. No le importa. Él va a ir a aparecer en el territorio con quien sea, con un vecino, una vecina, un amigo, una amiga, un trabajador de los miles que tiene, ¿no? En medio de su campaña prepotente, llenando de vallas el país. Es decir, no le va a alcanzar al señor Roy para ganarse el corazón y el afecto de la gente. No tiene cómo, porque el país lo conoce y sabe. Entonces, ¿qué ocurre? El señor lo que está planteando, ya lo dejó claro hace 10 minutos en una emisora, y así venía escuchándolo, sorprendente, ya lo dejó así. El señor Iván Cepeda, dice Roy, ya se contó y tiene tantos votos. En referencia a la consulta del pacto en octubre. Una consulta en la que no había ambiente electoral. Entonces dice Roy, ella se contó. Exacto. Y en marzo van a votar 20 millones de personas. ¿Cómo va a comparar el señor Roy una elección de un solo partido, que es el pacto histórico, que tiene un respaldo contundente, que hizo una consulta que sorprendió a todo el país, una victoria total del pacto y del progresismo, 3 millones de personas votando, y entonces dice que entonces Iván sacó, y además le baja los votos, 1,5 millones? Entonces vamos a ver ahora yo cuánto saco. Y entonces la trampa de Roy está en decir, es que yo saqué tantos votos. Y con su maquinaria, con su vieja política, con las viejas prácticas, intenta imponerse y decir entonces, ¿no? Él dice, tranquilo, que el 9 de marzo nos ponemos de acuerdo. Entonces, ¿qué está planteando? Si Iván ya sacó estos votos y yo saco más, entonces vengan y me apoyan. Farsante. Es decir, ¿cómo no entiende que aquí hay una decisión mayoritaria por Iván? Esa es una realidad. Nosotros estamos listos a competir. Representamos un nuevo progresismo, una nueva izquierda de temas ambientales, animalistas, de vanguardia, de nuevo gobierno, transparente, participativo, que creo le hace falta al progresismo. Pero este señor lo que está haciendo es una trampa inmensa, comparando la elección de octubre con la elección que va a tener en marzo. Camilo, ¿ha conversado usted en las últimas horas con Iván Cepeda? Mire, yo he venido conversando estos días con Iván Cepeda. ¿Qué piensa Iván Cepeda de lo que está haciendo Roy Barreras? No voy a responder por Iván. Iván tiene, por supuesto, la interés y el país lo conoce. Pero está molesto, me imagino, porque dicen que no le contesta las llamadas Iván a Roy. Eso no sabía. Lo que sí sé es que yo he hablado con Fernando Cristo, he hablado con Iván Cepeda. ¿Qué planteo yo? No solo es, ojo que planteé 3 escenarios, ¿no? Este de último momento, que es que habilitan a Quintero. Y no habilitan a Cepeda. Este de Roy Barreras diciendo voy a una consulta porque voy. Y el de Iván que no lo deja participar. Es decir, hoy le pido al progresismo que leamos lo que está ocurriendo en vivo y en directo para que tomemos una decisión consecuente con el progresismo. Le voy a decir algo contundente, es decir, Colombia lo sabe, el progresismo lo sabe, con Camilo Romero pueden contar y pueden confiar en Camilo Romero. Entonces yo estaré en una estrategia y lo que les pido es que sea una estrategia general, conjunta, no de personalismos y de individualismos, pero pensemos que el señor Roy va a hacer una consulta. Entonces, ¿qué es lo más pertinente por hacer desde el progresismo? Eso es lo que tenemos que pensar. Y por supuesto, una vez tomemos una decisión evaluando todos esos escenarios, que será, por supuesto, con Cepeda, ojalá con Cristo, es decir, que podamos ponernos de acuerdo ante una nueva realidad, que son esos 3 hechos que aquí he planteado. Es decir, ¿qué hacer? Será después de esa conversación, de ese diálogo. Y por supuesto, Iván es un hombre de diálogo y espero encontrarme muy pronto para que debe ser muy pronto. Una decisión, claro. Porque mañana, claro, exacto, porque este viernes vence el plazo para que se defina si va a haber o no consulta con Camilo Romero, con Iván. Bueno, Iván Cepeda ya no pudo, pero ¿qué va a pasar con el sector de izquierda? Ahora bien, Camilo, lo que es un hecho es que Roy Barreras va a hacer la consulta. Eso digo. Exacto, ya es un hecho. Así es. En ese sentido, la invitación del progresismo sería no votar en la consulta de Roy Barreras. Eso es lo que tenemos que discutir. Por eso yo lo que digo, Yesid, es evaluemos cada momento, cada hecho. Porque lo que el señor está haciendo es una vía de hecho, el señor Roy poniendo una carta sobre la mesa que la saca y la tenía preparada desde tiempo atrás para decir, aquí va a haber consulta. E invito a los progresistas y no le dejemos el campo en la W, que nos ganen por W y estas cosas. Mire, lo que tiene que tener certeza el país es que debemos juntarnos con sensatez, quienes la tenemos en la acción pública y política y más, con un compromiso muy complejo. Y así es que esto no es una componente para ver cómo se juega electoralmente. Lo que va a definir el país es, ¿volvemos a la gobernanza paramilitar o vamos para adelante? Y eso no es poca cosa. En ese sentido, quiero decirle, la trampa del señor Roy consiste en que él no va a jugar cuando sacaron 3 millones de votos el pacto, sino que va a jugar cuando hay 20 millones de votos y no está Iván. Es decir, es un aventajado en esa dimensión. Por eso también Claudia se inventa una consulta con una persona que no es conocida en el ámbito nacional, los dos, porque Claudia sabe que allí va a llegar la gente a pedir ese tarjetón. Imagínense ustedes esto, de 20, 21 millones de personas, ¿cuántas van a tomar? Es que además va a haber un solo tarjetón para todas las consultas, ¿no? Entonces la tienen que tomar y quien no esté de acuerdo con lo que se llama, y usted se lo soportó ayer, la gran consulta con ese nombre prepotente, nosotros queremos plantear la consulta a la gente, a la ciudadanía, a las mayorías, pues va a haber un tarjetón en donde no esté posiblemente el sector progresista. Eso le sirve y le conviene a la estrategia progresista en Colombia. Esa es mi inquietud. Yo aquí estoy listo y dispuesto, como un hombre progresista y de proyecto, que vamos a conversar y vamos a analizar todos estos elementos que están sobre la mesa para tomar la mejor decisión. Porque es complejo también decir, bueno, van a sacar tantos votos, ¿no? Y
cuando Iván es un candidato tan fuerte, no le permiten contarse en marzo, van a tener una ventaja quienes participen en esa consulta de marzo. Así es que hay una trampa allí del señor Roy de comparar el voto de una consulta como la que hizo Iván y solo el partido en época fría a cuando sale 21 millones de personas a votar. El presidente Gustavo Petro, lo que se comenta es que le habría dado vía libre a Roy Barreras para hacer lo que está haciendo y que por eso él cuenta con asesores como Xavier Vendrell, un catalán muy cercano a la primera dama Verónica Alcocer, estratega en la campaña presidencial de Petro en el 2022. Usted conoce a Gustavo Petro desde hace mucho tiempo, Camilo. Entonces, ¿será que el presidente Gustavo Petro, que no puede participar en política, pero será que está enviando dos mensajes? ¿O Roy o Iván Cepeda? Yo creo que esa es la matriz que intenta poner Roy. Y yo creo que aquí ha habido muchos incautos que han caído en esa matriz. Es decir, yo creo que ha sido evidente el sector progresista y el pacto histórico, que es el partido del presidente. Yo no puedo hablar por el presidente, pero el pacto histórico tomó una decisión y su decisión es que su candidato es Iván Cepeda. El resto son intentos de matrices de opinión de este señor que intenta convencer a gente desde la izquierda hasta la máxima politiquería en el país de decir que él es el elegido de Petro. Yo hoy diría que nada más lejano a eso en la realidad política del país. Entonces, una matriz que él intenta, que tiene 4 estrategas. Pobres estrategas. Yo creo que Roy no necesita estrategas, necesita un mago para que lo saque presidente de este país. No hay ninguna posibilidad en que en el colombiano sensato, en el colombiano que sabe de lo que está hablando el país, del momento que tiene el país, pues pueda tener una opción el señor Roy Barreras. Le cuento esto. Todas las encuestas, las que ustedes sacaron, las otras. ¿Ustedes sacaron fue la de Atlas? La de Atlas, sí. ¿Usted vio a ese señor Roy Barreras diciendo que esa encuesta era falsa porque él puso 500 personas a votar en esa encuesta y que no se le refleja? No lo pudo hacer. Imagínense lo que es capaz el señor si públicamente dice esa encuesta está mal hecha porque yo puse a votar a 500 personas. Y no pudo. Es decir, es una cosa grotesca. Entonces, es Roy siendo Roy. O sea, Roy no ha cambiado, ¿no? Sigue siendo el mismo. Es un hombre circunstancial de la política. Entonces, el tema que tenemos que definir los progresistas de este país es cómo enfrentamos esto. Ya el señor va a hacer consulta. Y entonces nosotros nos marginamos, pensamos en estar allí contrarrestar al señor. Cualquiera de las decisiones con Camilo Romero se toman con el diálogo, con Iván Cepeda y con el sector progresista de este país. ¿Usted nunca votaría por Roy Barreras? ¿Nunca? Mire, es que cada vez da unos indicios cada vez más complejos, hombre. Yo creo que aquí hay que tener un acto de consecuencia. Roy fue una parte de la acción política de Colombia que decidió estar en el 2022 de este lado. Por eso digo que son circunstanciales. Le pongo el ejemplo claro para que me entienda cuando yo hablo de esenciales y circunstanciales. Esencial es un tipo como Petro. Usted lo ve y siempre estará en el sector progresista alternativo de izquierda. Usted ve a otro señor, al otro lado de nuestra orilla política, de nuestras convicciones, que es Uribe, pero también es esencial de la política. Para tantos aquí espectadores de su medio que comparten esa visión. El tipo es esencial en la política. Uno no ve pues que ve a Uribe militando en la izquierda o a Petro militando en la derecha. No, es gente esencial. Pero como hay esenciales en la izquierda como Petro, como Iván, nosotros, los líderes en las regiones que se la juegan a fondo, hay otros que son circunstanciales de la política. Pueden estar con nosotros o al otro lado. Ellos van como profesionales de la política. Y esa es una descripción que el país sabe así actúa Roy Barreras. Entonces no hay confianza. Por eso cuando yo hago este énfasis, que en Camilo Romero el progresismo puede confiar, puede contar conmigo. Hoy lo que ha ocurrido, esta ventajada del señor Roy, por supuesto nos deja la claridad de que no podemos confiar en Roy Barreras. Camilo, usted ha dicho hoy que está buscando un diálogo con Iván Cepeda, con Juan Fernando Cristo, con el progresismo para tomar una decisión. ¿Cuándo va a ser esa reunión? Se lo pregunto porque el tiempo corre y estamos a pocas horas de que se defina bien qué se va a hacer. Tiene que ser tengo entendido que Iván Cepeda hoy va a hacer una intervención esta tarde, está en una región del país. En la región Caribe de Colombia. Está en Barranquilla. Sí, mañana estará en Santa Marta. Exacto, entonces Juan Fernando Cristo lo vi también en un aeropuerto, parece que tampoco va a estar aquí en Bogotá. ¿Cómo va a ser esa decisión? Por Montería. Sí, en fin. Con diálogo y por supuesto estoy seguro que se tramitará esa reunión entre lo que queda de esta tarde, del jueves y mañana viernes. ¿Roy Barreras va a estar presente en esa reunión? No, es que yo no sé, digamos, no nos han citado, no hemos conversado en el detalle de la hora y el lugar, pero sí está previsto un encuentro. No puedo responder por el señor Roy. El señor Roy está haciendo de las suyas de manera particular, egoísta, individual. Yo he planteado que quienes estamos en el sector progresista tomemos decisiones de manera conjunta y eso es lo que vamos a hacer. ¿El petrismo no está con Roy Barreras hoy? Hombre, yo creo que está todo. Yo no puedo responder por el petrismo y decir, yo lo que puedo decir es, aquí están claras las cartas de cómo juega cada quien. Y el señor Roy acaba de aceptar que su estrategia es contarse en marzo a ver si saca más votos que Iván, con la idea de que Iván tiene que apoyarlo a él. Es decir, es un aventajado, ¿no? Si la consulta era con Iván y nos gana Roy a todos, pues es otra cosa. Pero venir ahora de aventajado a intentar eso. Por eso es que el progresismo debe evaluar cada uno de los distintos escenarios. No es simplemente decir, ¿cuál es la básica y elemental? No, que se bajen Cristo, que se bajen Camilo y apoyen a Iván. Ojo, ¿qué va a pasar ese 8 de marzo? ¿Cuál es el mensaje político que le van a mandar a esos sectores de centro que fue Claudia haciendo una consulta con otro señor? Que no fue Hermitage, que no fue Fajardo, pero Claudia sabe que hay un espacio, por eso se mete. Ahí está el de la gran consulta, que también es otro escenario de 9 candidatos que estarán a las faldas de Paloma Valencia en esa consulta, de la gran consulta que ellos le llaman. Así es que el mapa hoy es que habrá 4 consultas, ¿no? ¿La gran consulta? Perdón, 3 consultas. La gran consulta, la de Claudia. La de Claudia con Leonardo Huertas. Exacto. Y la de Roy, que se va a meter con un vecino o con quien le siga la cuerda. Con Daniel Quintero posiblemente. No sabemos. ¿Usted qué opinión tiene de Daniel Quintero? ¿Qué decisión toma Daniel? Vamos a ver qué decisión toma él. Sí. Mire, lo importante es que el progresismo sepa que ya está esa cosa así. Y ese tarjetón no van a tener 10 millones de personas en la mano. ¿Y qué hacemos nosotros como progresistas? ¿Nos marginamos? Ya sabemos cuál es la estrategia de Roy. Es decir, tranquilos, vamos unidos. Y él va a intentar, con su vieja maña politiquera, comprando lo que sea en este país, ¿no? Para intentar sacar más votos que se pega. Esa ha sido si la decisión estuviera en sus manos, usted no es nuevo en política, se ha sometido a diferentes votaciones y sabe cómo operan los políticos profesionales, en el buen sentido de la palabra, en las urnas. ¿Qué recomendaría? ¿No voten en la consulta de Roy, mire, o vamos y compitamos la Roy? Mire, si fuese tu decisión, tengo 3 propuestas que, en sentido de responsabilidad,
las he manejado de manera interna y las vamos a conversar de manera interna. Yo no voy a especular sobre ideas iniciales, pero sí creo que el progresismo puede tener algunas alternativas. Y esas las conversaré y el país las conocerá. ¿Pero no las podemos conversar acá? No, porque yo tengo, yo tengo ese criterio que debe ser sensato de la acción pero política. alguna de esas alternativas pasa por medirse las unas contra Roy. Es que hay varias. Entre esas, esa. Vamos a ver si eso es pertinente. El sector progresista se va a dejar imponer ese hecho del señor Roy Barreras actuando en contra del progresismo en Colombia. ¿Usted cree, Camilo, que Roy Barreras no sería un heredero, un buen heredero de Gustavo Petro? ¿Usted cree que él no es el heredero de las banderas de Gustavo Petro? ¿No debería serlo? Hombre, yo creo que lo he insistido en este espacio, él es un hombre circunstancial de la política. Ahora yo quisiera ya pasar esta página de este personaje, que el país conoce bien, el país sabe quién es. No, yo no tengo que inventarme nada, yo solo puedo describirlo y el país ya sabe quién es el personaje. Y por supuesto creo yo que hay personas que representan mucho más la esencia del progresismo, la esencia del proyecto de Petro, de ese corazón que se gana las mayorías nacionales que está al lado izquierdo. Y en eso no ha estado el señor Roy. Así es que dejemos ya a ese personaje, pero el país debe saber cuál es la trampa que está planteando Roy y por supuesto cómo debemos actuar como progresistas en este país. Hablemos de la campaña en general. ¿Cómo está viendo la competencia presidencial hoy, Camilo? En general, ¿cómo está viendo? Estamos a poco tiempo ya de ir a la primera votación de este año, que es la consulta justamente el mismo día en que se elegirá el Congreso de la República, el próximo 8 de marzo. El tiempo vuela, ya estamos, menos de nada estaremos a un mes. Sí, ¿correcto? Entonces, ¿cómo la está viendo? Mire, yo creo que el país por primera vez tuvo un gobierno distinto, alternativo, progresista, con sus más, sus menos, que cada quien podrá reconocer en la medida de sus lecturas. Pero lo cierto es que el ciudadano de a pie, el colombiano de a pie, hoy tiene una posibilidad de comprender que el gobierno tiene que ver con su vida diaria. Antes un vecino podía plantear y decir, es que ¿para qué voto por este o por el otro? Me da lo mismo, yo tengo que levantarme a trabajar. Es muy distinto que usted se levante a trabajar cuando le quitaron dominicales, festivos, horas extras, a que se levante a trabajar cuando tiene garantías de dominicales, festivos, horas extras y un salario mínimo de 2 millones de pesos. Es distinto para el colombiano común. Tiene más dinero en su bolsillo que le permite vivir dignamente. Y entonces el progresismo lo que le ha planteado es algo que todavía no entiende el otro sector político. Lo que le plantea es un ejercicio de un cuidado de la vida y un cuidado de la gente, que además tiene que ver con una perspectiva ideológica. Esto no se hace sobre el vacío. Es decir, Lula, en un país tan grande como Brasil, sacó a 30 millones de personas de la pobreza. Impresionante, eso no lo hizo un gobierno de derecha, lo hace es Lula con un gobierno progresista. Lo hace Andrés Manuel López Obrador en México, 13 millones de personas de la pobreza. Y ahí está México, pujante, es como una buena economía para nuestra región. Entonces, Petro, ¿qué ha hecho en Colombia? 2.600.000 menos de pobres, más pequeño nuestro país que Brasil y que México. Y vamos avanzando contra todo un establecimiento, contra todo un viejo poder criminal enquistado en todas las instituciones del Estado. Y eso tiene que ver con la vida real de la gente. Entonces, hoy el momento de Colombia es distinto. Por eso incluso personajes ya que hacen parte de la consulta de la derecha con Paloma y el uribismo, como la exdirectora de este medio de Semana, Vicky Dávila, sale a decir, ojo, que ya hablando mal de Petro no vamos a ganar. Es evidente, porque la vida real de la gente empieza a comprender que tiene y que se mejora la vida de la gente. ¿Y sabe qué es lo más importante que empieza a entender también la gente? Que el progresismo puede darle garantía al empresariado y a los gremios para que les vaya bien, para que generemos riqueza en Colombia, pero que por primera vez se da garantías también a la gente y a la ciudadanía. Y eso Colombia nunca lo había tenido. Nos entregaron el tercer país más desigual del planeta. Hoy solo nos ganan Sudáfrica y Namibia. Esto es insostenible. Nos entregaron 21 millones de pobres. ¿De qué están hablando? ¿De que quieren recuperar el poder para hacer qué? Si eso fue lo que entregaron después de décadas de gobernar nuestro país. Entonces, siento que hay una buena parte de los colombianos y colombianas que ya ha entendido esto. Y entonces hay una oposición dividida, un candidato de extrema derecha como el señor Abelardo. Hay esta consulta que se está armando alrededor de Paloma Valencia y hay un progresismo que viene unido y el Consejo Nacional Electoral actúa, y lo voy a decir aquí de una vez, es decir, como un sicario político para empezar a golpear al progresismo y para dividir el progresismo. Eso es lo que está haciendo, porque el Consejo Nacional Electoral es un órgano de politiqueros, de miembros de partidos políticos, que en su mayoría, por supuesto, son de oposición al gobierno, y empiezan a tomar estas decisiones para dividir. Aquí hay una estrategia más de fondo. Y entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Insisto, como progresistas, estar preparados, conversar entre nosotros y sacar una estrategia mancomunada. ¿Qué entendemos? Que el señor Roy ya se fue por la propia, se fue en la individual. Nosotros, que somos personas de proyecto político, que tenemos coherencia, que tenemos experiencia, porque además, ¿qué queremos plantear la Colombia con Camilo Romero? Es que yo ya fui gobernador, yo ya he gobernado este país, yo he sido embajador. Usted me ve tal vez con menos años de los que tengo, pero ya hemos pasado por todas. Y usted me conoce hace rato y decir, en esta acción política, haciendo una política diferenciadora, con innovación, con gobierno abierto. Esto es lo que le planteamos a Colombia. Y entonces le plantearé en la reunión que se hará con Iván Cepeda y espero otros compañeras del progresismo, plantear una estrategia unificada para que se responda a dos agresiones que hoy tiene claro el progresismo. La agresión del Consejo Nacional Electoral y la agresión de Roy Barreras de jugársela por individual. Camilo, hablemos de la gran consulta por Colombia. ¿Qué opinión tiene de la gran consulta por Colombia? ¿Ve usted a estos 9 candidatos presidenciales inscritos formalmente en las últimas horas? ¿Qué opina de esa gran consulta? Mira, Jessy, ¿yo qué veo? Sin duda es un intento. Este es un tablero de ajedrez. Y también hay que advertirlo. Aquí hay dos monstruos de la política nacional jugando. En un lado está el señor Uribe y en el otro lado está el señor Petro. Pongámoslo en el tablero como es. Y la jugada que pretenden es intentar juntar a gente que estaba antes vista como de centro derecha, y mandarla de una vez a la derecha a apoyar a Paloma. Y entonces ahí está la división entre lo que pretende esa consulta y el señor Abelardo. Y ahí hay una división ya clara, contemplada en primera vuelta. Y ahí se definirá quién pasa a segunda vuelta. El centro atomizado. El centro con la claridad que lo advertí desde hace rato. Yo tuve 2 predicciones allá en la Patagonia, donde fui a parar, en Argentina. Les dije, hay 2 predicciones. La primera, no me la creía. Tal vez ocupaba su silla. Y les dije, Vicky Dávila va a ser candidata. Y me dicen, ¿de dónde te sales esa cosa? Ahí está la señora Vicky Dávila. Segunda predicción, que también ya se cumplió. El señor Sergio Fajardo será el responsable de dividir el centro. No irá a una consulta. Ahí está el señor. Hoy lo ratificó y dijo, voy a primera vuelta. Entre necios, ¿no? Hay varios. Y queda este sector,
que por supuesto Petro logra unificar, logra llegar al corazón del pueblo colombiano y tiene que tener una representatividad y una representación que nos permita enfrentar esa división del centro político y esa división de la derecha. ¿Qué esperamos? Salir aquí unificados. Ya el señor Roy tomó... Pero ¿qué opina de la gran consulta? ¿Qué opina de ese grupo de 9 candidatos presidenciales? ¿Qué opinión tienen de ellos en general? Que todos están al servicio y caerán en las faltas y ya cayeron de la senadora Paloma Valencia. Esta es una estrategia de Uribe para intentar ver si Paloma le funciona mejor que el señor Abelardo de la Espriella. ¿Y qué opina de Abelardo de la Espriella? Aparece punteando también en las encuestas. Es hoy, según los sondeos, una persona que podría incluso pasar a la segunda vuelta con Iván Cepeda en algunos estudios, y Abelardo de la Espriella derrotaría a Iván Cepeda. ¿Qué opinan de él en el progresismo? Usted particularmente. Hombre, mire, yo creo que es un personaje que también el país ya conoce. Es un personaje de esos circunstanciales de la política. Hubo épocas en las que hablaba bien de Petro. Ahí están los videos del señor. ¿Abelardo? Sí, claro. Abelardo, cuando Petro estaba para el tema de la alcaldía de Bogotá, es un señor que en una entrevista donde no sé si tenga algún grado de sinceridad, pero lo dice, no, es que yo soy ateo, es que esa vaina tal. Y luego usted lo ve llorando allí en el señor de Buga. Personajes como estos que son capaces de cualquier cosa no pueden generar confianza en la sociedad colombiana. Ahora, es el más alborotado, es una puesta en escena, es un intento de un Milei a lo Argentina, no le alcanzó, no va a ser un fenómeno político a lo Milei, se quedó con un sector del país que es un sector de extrema derecha en Colombia que existe y que por supuesto él ha absorbido el oxígeno de ese grupo, ¿sí? Que fue lo que hizo Milei también en Argentina, pero Milei se volvió transversal. Acá, como está una contención de un pueblo cada vez más metido en la dinámica política, hay una contención y él no puede pasar. Y entonces se queda con ese sector. Por eso yo recuerdo una encuesta en la que Paloma, María Fernanda todavía estaba en ese entonces, 1.1, y nosotros allí al lado de ellas, ¿no? Y el señor se les llevó todo. Entonces este es un intento de recomponer de esta coalición que han armado, de esta consulta, de la gran consulta que ellos le llaman, para intentar darle un nuevo aire y ver cómo paran a Abelardo. Pero Abelardo es un tipo que no se puede confiar. Y cuando no hay confianza de la ciudadanía, pues estamos a merced de que pase cualquier cosa. Es decir, un personaje pues llamando a destripar a los demás, un personaje que hace esto en términos religiosos, que es ateo y que después no. ¿Qué confianza le puede dar al país? Yo creo que esos personajes terminan, porque se ven en todos lados, ¿no? Usted ve a Roy que estaba acá en el progresismo y sabe que es circunstancial. Este señor es otro circunstancial. Claudia López, que usted la veía, no, al fracking. Y ahora ¿Qué opinan? Hablemos de los protagonistas de esta contienda. Estamos hablando de todos los protagonistas. Ahora hablemos de Claudia López. ¿Qué piensa de Claudia? Yo creo que Claudia se ha quedado sin escenario porque lo que más cuesta en política es la incoherencia. Por eso cuando yo hablo de los esenciales es que siempre nos podrán ver del mismo lado, con ideas, con propuestas para el país que son consecuentes. Por eso nosotros lo que le proponemos a Colombia es coherencia, experiencia y vanguardia. Entonces Claudia ha terminado y todos la ven, ¿no? La derecha dice que es de izquierda, nosotros sabemos que tiene actitudes de derecha. Entonces digamos, no genera confianza en el electorado. Por eso una mujer que tenía un escenario extraordinario, alcaldesa de Bogotá, que pudo, si mantenía algo de coherencia, pues tener un escenario trascendente, está en lo que está. Nosotros seguiremos actuando de manera coherente, que es justo lo que menos existe en la acción política en Colombia. Y eso al final la gente lo sabe, lo identifica, lo valora y lo reconoce. Sergio Fajardo, ¿cómo lo ve? Acaba de anunciar que irá directo a primera vuelta, pero ¿qué piensa de Fajardo? Sí, mire, no, cuando yo vi el tema de Sergio, y él había dicho ya que no iba a participar en una consulta y está viendo el escenario cada vez más complejo, Sergio se ha jugado un proyecto individual, lo acompaña a alguna gente y demás, pero es complicado preverlo y saber que iba a romper el centro. Entonces esa actitud termina en esto de Claudia con un señor haciendo consulta y Sergio yendo a primera vuelta y Armitage yendo a primera vuelta y no hay una propuesta al país distinta a, digamos, a enfocarse en la crítica al presidente Petro. Y si ya está Vicky lo entendió que no dio resultado, pues hombre, creo que ellos deberían tener también esa lectura. Cada quien, digamos, en ese que estamos armando como un izquierdómetro, un termómetro de la política, cada quien tiene un lugar. La democracia colombiana intenta darle así allá golpes desde la propia autoridad electoral a la democracia colombiana, como sucedió con el Consejo Nacional Electoral. Pero lo cierto es que el país va viendo cada manera de actuar, cada manera de ser, cómo se juega en esta acción política. Yo creo que Sergio puede tener elementos valiosos, por supuesto, como todos, como todas, con todos los defectos que también tenemos todos, todas, pero no se la ha jugado en los momentos decisivos. El país hoy no aguanta esa tibieza de decir, no, es que voy a hacer bien las cosas, soy el único, y más o menos convertirse en el administrador de la desigualdad. Eso no puede ser posible. Colombia requiere un proyecto comprometido de corazón a superar la desigualdad. No puede ser, no, es que yo hago bien una administración para que todo siga igual. No, si tienes el tercer país más desigual del planeta, pues tienes que cambiar eso. Si aquí hay gente que no puede comer 3 veces al día, pues tienes que cambiar eso. Y esas son las reformas sociales que ha empezado este gobierno y las han bloqueado una tras otra. Por eso es una disputa política. Entonces la esencia ideológica y la esencia política, claro que cuenta. Esto no solo es de buenas formas. Aquí hay un pulso definido y es un pulso de poder y es el pulso entre quienes siempre gobernaron de manera criminal a Colombia, robándose todos los recursos del Estado para mantener sus privilegios, o un gobierno que se la juega por la gente y por la ciudadanía enfrentando semejante monstruo. Casi que nos tocó asumir una presidencia como gobierno siendo contrapoder. Y creen que esto es tener el poder. Nos ha tocado disputar con los otros poderes que existen en Colombia. Iván Cepeda, ¿cómo está viendo Iván Cepeda? Evidentemente, la coyuntura del CNE pone a su candidatura ante un desafío que es llegar directo a la primera vuelta. Pero ¿cómo está viendo a Iván Cepeda como candidato? Primero lo veo tranquilo a pesar del golpe del Consejo Nacional Electoral. Es un hombre sereno, es un hombre tranquilo, es un hombre ponderado, es un hombre que lo quieren pintar de radical. Y ya varios congresistas del Centro Democrático podrán decir que ahí hay que llegar a conversar con él para intentar consensos en el país. Iván representa ni más ni menos esa posibilidad de diálogo. Ya lo dijo el señor Laforí, que más a la extrema derecha no puede estar. Y ha reconocido. Lo dijo en una entrevista con nosotros, que era reflexivo y que con Iván Cepeda podría haber más consensos que con Petro. No lo digo en una entrevista. Bueno, ahí está, digamos. Entonces hay una especulación, un intento de estigmatización de Iván, pero Iván está tranquilo.
Sin duda alguna, este golpe del Consejo Nacional Electoral lo ha asumido de la mejor manera. Ha hecho lo que le corresponde, que es ir a primera vuelta, por supuesto, con un potencial electoral y de cariño de la gente en este país y del progresismo. Yo creo que Iván está haciendo lo que le corresponde de la mejor manera. Iván está hablando con la gente y con la ciudadanía. A veces a sectores de poder le molesta, ¿no? Pero es que no contesta a un medio. Sí, que no da entrevistas, no da debates. Usted lo ve a Iván en Valledupar, lo ve a Iván en Ipiales, en Nariño, en Huachucal, en un pueblito de Nariño. Lo ves hablando con la gente, con la ciudadanía. Él se encarga de escribir sus intervenciones. Entonces, digamos, es un hombre ponderado. Creo que sin duda es un símbolo del progresismo. Es un símbolo, genera todo el respeto necesario en el sector que ha acompañado a Gustavo Petro, y yo creo, por supuesto, que Iván es protagonista de estas elecciones en Colombia. Va a estar usted ahí al lado de Iván Cepeda. Miren, nosotros, por supuesto, listos, dispuestos a ejercer la tarea que corresponda como progresistas sin romper el progresismo. Nosotros no tenemos la esencia que ha ya demostrado este señor Roy Barreras. Yo creo que esas son las diferencias que en política se sienten, se notan, y cada quien sabe en quién puede confiar. Y por supuesto el progresismo sabe que puede confiar en nosotros. Camilo, un gusto tenerlo hoy aquí en Semana. Un gustazo, oye, sí. Estamos escuchando a todos los candidatos, a todos, Camilo. Sí, claro. Y vamos a Casi hacer... que no llego. Casi que no llega, claro. Y le cuento algo acá en vivo de cara a los televidentes de Semana. Si llega a haber alguna consulta del Frente por la Vida, como se vaya a resolver, haremos un debate así como lo hicimos el día de ayer con los integrantes de la gran consulta. Y también invitamos a todos los candidatos presidenciales a